Listo. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué hemos visto ya? Bueno, primero, ya antes de empezar este tema, nosotros ya sabemos que es una función vectorial, ya sabemos que es una función escalar y ya sabemos que es una curva. Dados esos tres conceptos, definimos lo que es una integral de línea escalar y una integral de línea vectorial. Después de eso, mágicamente surge la pregunta, oigan, ¿cuándo la integral de línea vectorial depende únicamente de los extremos? Sí, todo esto motivado por ciertas cuestiones de la física, de potenciales, bla, bla, bla. Y pues llegamos a la conclusión de, bueno, motivados en esto definimos un campo conservativo, aquel cuya integral de línea depende únicamente de los extremos. O equivalentemente, que la integral en cualquier circuito cerrado es cero. Esas dos cosas son equivalentes, es decir, que la integral depende de los extremos o que la integral en cualquier circuito cerrado es cero. Ojo, estas definiciones son únicamente válidas para funciones vectoriales, ¿ok? Las escalares no son tan complejas. Bueno, podemos definir algo parecido, pero lo que nos interesa son las vectoriales. Y de aquí bueno, yo no les estoy haciendo las deducciones, pero también podemos concluir que tenemos tres cosas equivalentes. Un campo es conservativo si existe una función cuyo gradiente sea la f. Si su integral en cualquier circuito es cero, o si la integral depende solamente de los extremos. Esas tres son equivalentes. A ustedes se los enunciaron como un teorema y seguramente lo tienen bien apuntadito en su cuaderno. ¿Ok? Bien, ahora, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer si les preguntan que algo es conservativo? Pues tienen que hacer alguna de esas tres. Ver que proviene de un potencial o ver que la integral cerrada es cero. Como esto en general es algo tedioso, existe un teorema que te da una condición necesaria para que un campo sea conservativo, que dice lo siguiente. Sea F de U en Rn a Rn, si F es conservativo, entonces todos ya vieron, qué pendejo. Todos ya vieron ese teorema, ¿no? Lo que le está diciendo, si es conservativo, necesariamente pasa esto. Es decir, como que las derivadas, o sea, invertidas, no sé cómo le llamen, coinciden siempre. En el caso de dos variables, o sea, si tienen que f va de R2 a R2, pues lo que se debe cumplir es esto. ¿Ok? Una función de R2 a R2 es conservativa. Si es conservativa, tiene que suceder esto. Si es de R3, bueno, aquí nada más, acuérdense, F, la primera entrada es Fx y la segunda es Fy. Si va de R3, si G tiene una de R3 a R3, pues lo que tiene que pasar son que df de x de y sea igual a esto, pero también tiene que pasar esto. Pero el que pase eso no implica que es conservativo, ¿verdad? Exacto, no. Esta solamente, pero sirve este teorema porque en vez de ponerse a buscar al loco, pues dicen, bueno, vamos a ver, si no se cumple esto ya ni le busco, ya automáticamente no es conservativo. Ese teorema sirve para decidir si voy a hacer todo el desmadre de encontrar un potencial. Si alguna de estas no se cumple, pues ya ni lo busco porque ya sé que no es conservativo, ¿ok? Bueno, y las que me faltan, o sea, se tienen que cumplir aquí todas estas. Igual a D, Fz, dy. ¿Me falta alguna? XY, XZ y S. Son todas, ¿no? Esto debe pasar en una función de R3 a R3 y una de R2 a R2. Entonces, ¿qué conclusión? Si F fuera conservativo, se debe cumplir esto. Importante, y nunca lo hagan. Si no sucede esto, no, al revés. Si no sucede esto, ya. Conclusión, mi campo no es conservativo. Si sucede, ¿qué pueden concluir?
Nada. Podría ser. Ajá, lo más seguro es que sí sea conservativo, pero no es una condición suficiente. Hay cosas, hay funciones que cumplen esto y sin embargo no son conservativos. Ah, claro, estas igualdades se deben de cumplir en U. O sea, los campos, cuando hablamos de algo conservativo, es algo en un conjunto. O sea, no tiene, F es conservativo. Eso está mal dicho. F es conservativo aquí, en este conjunto. Miren, es conservativo en la bola, en la unidad. Es conservativo en todo R2. Es conservativo en U, pero en este otro conjunto no. O sea, cuando hablan de que algo conservativo, depende del lugar en el que se estén fijando. Puede que tengan una función que no sea conservativa en todo Rn, pero quizá en algún subconjunto de Rn sí. Hay muchos conjuntos que son conservativos en Rn, salvo en singularidades. Ok, eso es importante especificar. Bueno, dicho eso, pues vamos a hacer el siguiente problema. No manches, ya se me está acabando el tiempo. Vale, mijo. A ver. Bueno. ¿Alguna pregunta de esta condición? Recuerden, si ven que estas coinciden, bueno, sospecho que es conservativo. Lo que sigue es, pues voy a demostrarlo. La manera más fácil, pues, es encontrar el potencial directamente. Bueno, voy a trabajar aquí. Ay, pero tengo los cuadernos. Decidir si F es conservativo. ¿Sí escribí bien? Sí. Y vamos a poner F de R2 a R2. Compañeros, ¿es conservativo? Ojo, a veces abusamos. Cuando decimos que es conservativo, debemos especificar dónde. Si solamente decimos que es conservativo, se sobreentiende que está en todo su dominio. Entonces, lo que yo haría, puedo hacer muchas cosas. Puedo decir, bueno, pues voy a agarrar una trayectoria, o sea, puedo decir, sea gamma de A, B a R2 suave por pedazos, y que esta es una curva arbitraria, suave por pedazos, que es cerrada. Entonces tendría que probar que la integral de A a B de F de gamma de T punto gamma prima de T de T es igual a 0. Esto es lo que tendría que demostrar. Si yo mostrara eso, pues ya entonces es conservativo, pero como ven, pues es complicado porque pues, la gama es general, no siempre es trivial hacer eso. Lo que mejor voy a hacer es, a ver, vamos a ver primero, o sea, que se cumpla esto de aquí. Si se cumple, pues ya, primero, para darme una idea. Df de x, ¿cuánto vale? La derivada parcial de la segunda entrada, o sea, de esta. Este es f de y y este es f de x. ¿Ok? Entonces, la derivada parcial de esta con respecto a x, pues es, ¿cuánto vale? 2x 2x. más y, ¿no? ¿Todos ven eso? No. ¿Por qué? Exacto, No sé. 0, ¿no? Es 2x, ¿todos? ¿Y cuánto vale df de x de y? Pues es derivar esto con respecto a y. Y eso es la de 2x. 2x también, ¿no? Entonces coinciden. Ya terminé el problema, es conservativo, ¿no? No, te No, falta verse. o sea, no sé nada. Sospecho que sí puede ser conservativo. Entonces, en ese caso, pues vamos a buscar si yo puedo encontrar. Yo quiero ver si existe una U de R2 a R, tal que su gradiente sea F. ¿Ok? Para hacer eso, pues tal cual, lo que se recomienda hacer, pues vamos a hacer vamos a suponer que existe la U. O sea, supongamos que existe U. Existe U, tal que el gradiente de U es igual a F. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan? El gradiente de U es igual a
du de x, du de y. Importante, u va de R2 a R y f va de R2 a R2, pero el gradiente de u va de R2 a R2, así que sí es consistente decir esto. Súper importante tener claras esas nociones y no perderse en el R que estemos. Entonces, yo quiero ver si existe una función que hace esto. Bueno, si existe, tendría que pasar eso. Esto me define este sistema de ecuaciones diferenciales. ¿No puede resolverse como una ecuación diferencial exacta? Probablemente, pero yo creo que sí, pero bueno, yo prefiero usar así tal cual. Voy a poner las parciales y resolver el sistema. Entonces, bueno, pero eso quiere decir que du de x es igual a x al cuadrado más 2xy y que du de y es igual a ay, qué estúpido. ¿Qué hice? No. Du de x pues debe coincidir con la primera entrada. Ay, qué idiota. Ay, perdónenme. Sí estaba bien. Esto es lo que tendría que hacer u. Y, híjoles, pues espero todos tengan la noción básica de estas ecuaciones. A ver, vean. U depende de x, y, ¿ok? Y si me están diciendo que la derivada de u con respecto a x es igual a esto, pues necesariamente, o sea, están haciendo una integración, ¿no? Dejando constante y. Pues, sí, o sea, de aquí desprendemos lo siguiente. Más. Si ven que sí, o sea, para que se cumpla esto, si la derivada de u con respecto a x es esto, necesariamente u tiene que ser de esta forma. Porque vean, du de x, así, sería 3x cuadrada entre 3 más 2xy. O sea, justamente da esto de aquí. ¿Sí lo ven todos ahí? Bueno, espero Bueno, que sí. todo eso es más como más h de y, ¿no? O sea, más una función que depende Exacto. totalmente de y. Aquí, o sea, es como la constante de integración. Cualquier función, o sea, si ustedes tienen, o sea, cuando ustedes integran esto, realmente resulta, o sea, la pregunta que están haciendo es, encuentra una función que al derivarla me dé x. Listo. Pero miren, todas estas también funcionan, porque las derivadas de las constantes que son 0. Entonces, la respuesta general de esto de aquí es esto de aquí. Es la familia, ¿no? De Ajá, como toda la familia de primitivas. Aquí igual, sí, me falta la constante. Yo puedo sumar una constante, más c. Pero Pero en no realidad es una función. pero de hecho esa constante puede, no solamente es una constante, puede ser una función que dependa de y. Si tengo una función que solamente depende de y, entonces, cuando yo derivo esto con respecto a cómo es la más general que sale de esta ecuación diferencial, ¿sí la ven? Porque aquí, cuando yo derivo esto con respecto a x, cualquier función de y se va a hacer 0. Importantísimo poner esa, porque si no la pone, nunca les va a salir las cosas. Lo mismo. De aquí que desprendo. La derivada de u con respecto a y me tiene que dar esto. Entonces, necesariamente u de x, y también tiene que ser esto. Yx al cuadrado más, discúlpenme que me haya hecho, y cuadrada entre 2. Solo estoy calculando la primitiva. Pero lo mismo, aquí también tengo permiso de yo añadir una función que solamente dependa de x. Ojo, estoy llamándole diferente, no es la misma. O sea, aquí lo que estoy haciendo es ver si las cosas son consistentes. Entonces, por un lado, esta ecuación diferencial me permite escribir a u de esta manera. Y esta ecuación diferencial me permite escribir a u de esta manera. Aquí también inmediatamente se pueden dar cuenta si esto es posible o no. O sea, aquí tengo dos versiones de u. ¿Puedo hacer esto consistente? O sea,
Vean, bueno, lo que yo haría es lo siguiente. Bueno, si vamos a igualarlas. Si esto es cierto, pues tiene que pasar que x cúbica entre 3 más x cuadrada y más f de y, pues es igual a esta de aquí, ¿no? Yx al cuadrado más y cuadrada entre 2 más g de x. ¿Sí lo ven? O sea, por un lado u es esto y por otro lado u es esto. Bueno, entonces pues tiene que pasar esto. Aquí estos se eliminan. Ah, entonces sí es consistente porque vean, f de y, si yo hago f de y igual a y cuadrada entre 2 y g de x igual a x al cubo entre 3, pues ya terminé, o sea, sí es consistente esto, porque vean, ya seleccionando cualquiera de estas dos opciones, ya tengo la respuesta correcta. Por ejemplo, u de x, y es igual, tomándomela aquí sería igual a x cúbica entre 3 más x cuadrada y f de y resultó ser esta. ¿Ok? Entonces, listo. Si es consistente. Pueden decirme, oye, pero hay dos respuestas correctas o qué. No, o sea, si decido tomar esta, vean, o sea, en vez de sustituir G, me va a salir exactamente la misma. Aquí la clave es, cuando hagan la igualdad, vean, entonces lo que tienen que observar es lo siguiente. Al momento de hacer la igualdad, el lado izquierdo debe depender solamente de X y el lado derecho solamente de Y. Porque, por ejemplo, si aquí yo hubiera tenido, no sé, por ejemplo, más X, ya no podría encontrar ninguna función que dependa únicamente f de y que iguale esto. No sé si eso les quedó claro, pero bueno, esa es la forma general. Es muy fácil, de hecho, es muy fácil hacer estas ecuaciones parciales. Bueno, cuando son funciones sencillas. Nada más tienen que tener cuidado con entender lo que están haciendo. Pero rápido, entonces, resuelven una ecuación diferencial, resuelven otra ecuación diferencial, las igualan y vean que sea consistente. Cuando hace tres variables, entonces realmente les va a aparecer una función que dependa de y y de la otra variable. Y bueno, la cosa se puede hacer un poco más complicada, ¿ok? Bueno, espero eso les haya quedado claro. Otro ejemplo. A ver, no, díganme si esta función es conservativa. Tres es z más 2xy. Esta es una z. X cuadrada más z seno de y. 3x a la z menos coseno de y. Pregunta, ¿es conservativo esto? Pues, paso número 1. Pues vamos a ver qué onda con sus parciales. Con sus parciales cruzadas. Si alguna no coincide, pues ya la hice. Pues vamos a ver. Yo, así a ojo rápido, pienso que si yo derivo esta con respecto a z, me va a salir diferente. O sea, bueno, conclusión. Yo sospecho que esto pasa. Yo no sé, la verdad no la he hecho, pero tiene cara de que no va a funcionar. Si esto pasara, pues ya acabé, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta de aquí, ¿cuánto vale? 0 vale seno de y. ¿Todos lo ven? Y esta de aquí vale... Mierda. Seno de y. ¿Sí ven que también es seno de y? Sí son iguales, entonces esto de aquí no es cierto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué otra? Sospecho que df de x de y es distinto de df de y de x. Vamos a ver. df de x con respecto a y es 2x. ¿Todos lo ven? Sí. df con respecto... No mames. No me llegues. Bueno, esto también. Sí salieron iguales. Entonces, pues posiblemente... Bueno, chale, creo que sí es conservativo y no quería hacerlo. ¿Qué otra me falta? A ver si falla. Vamos a ver. df de z
de X. Sospecho que esto pasa. Díganme que sí, no va a pasar, ¿verdad? Porque esto va a dar Sí, no, parece que no. 360. 360 van a dar los dos. Ah, mierda. Bueno, lo más seguro es que esta sí sea conservativa, porque todas me salieron iguales. Mis conjeturas fueron falsas. Entonces, ni modo. Lo que tengo que hacer es encontrar una función U. En este caso, U va a ir de R3 a R, tal que el gradiente de U sea igual a F. Entonces tienen que resolver esta ecuación diferencial. Ya no lo voy a hacer porque pues, qué flojera, pero les recomiendo que la hagan. En mi examen venía tal cual así un problema. Decide si esta función es conservativa en este dominio. Y ya pues te pones ahí como güey a hacer tus cuentas y resolver esta. Acuérdense aquí, no voy a hacer esta. Voy a resolver esta. Entonces, el resultado sería, esto quiere decir que u de x, y, z es igual a 3xe a la z más x cuadrada y más una posible función que va a depender de y y z. Porque cuando yo derive esta con respecto a x, pues va a dar 0. ¿Ok? Y así se la pasan con las tres, igualan y ven que todo es consistente. ¿Ok? No lo voy a hacer porque ya se me acabó la hora, de hecho, pero todavía tengo que hacer un ejercicio más. Bueno, de hecho tengo que hacer como 2 más. A ver, ¿quiénes de ustedes te tienen que ir a la una a las fuerzas? Pueden mandar mensajes. Así, man. Yo, Manden mensajes y yo los voy a ver. A ver, aquí veo. Yo. Algunos sí le dan por muerto, ya está deshabilitado. Yo. Mm, bueno, lo siento, quizás se pierdan unos 20 minutos de clase. Pero pues ya que está grabada, pues ahí le piden que se moche con el video o algo. A Cuellar, que es quien me parece lo está grabando. Cambiando un poco de tema. Bueno, no cambiando porque de hecho está relacionado. No voy a entrar en los detalles de la definición, pero cuando tienen una función de R2 a R2, les definieron algo que se llama rotacional de F. Como, bueno, df de y de x menos. Sí, sí está bien mi definición, no invertí los signos. Bueno, claramente, o sea, un pésimo matemático dirá, esta es la definición de rotacional, listo. No, nuevamente, va inspirado en algo. O sea, tengo un campo vectorial, quiero ver qué tanto rota el campo. Y por ahí les definen un límite extraño y, bueno, hacen una serie de cálculos y llegan a qué es esto. Bueno, esta expresión es también súper importante. En realidad es una generalización de derivada, en el sentido de que con esta derivada se vale el teorema fundamental del cálculo. Ustedes van a ver el teorema de Green, el teorema de Gauss, el teorema de Stokes, que son análogos al teorema fundamental, que les dice la integral de una función en un intervalo es lo mismo que la derivada de su primitiva en los extremos. Entonces, aquí la clave es que definen, o sea, bueno, obviamente para cada, o sea, si tengo una función de R2 a R2, digamos, esta es como la derivada. Pero si tengo de R3 a R, es a la divergencia. Y todo, o sea, bueno, aquí puede parecer muy confuso y va a haber como distintos teoremas, pero en realidad todos estos son la unificación de un teorema que se llama teorema de Stokes, que es válido y que de hecho son casos particulares. Es muy avanzado, tienen que estar con variedades, es geometría diferencial, pero de hecho, o sea, todos estos cositos que van a ver de rotacional,
ariete, divergencia, todos se pueden calcular, o sea, todos se pueden compactar en una sola definición. Bueno, por el momento, sí, seguramente sí les dijo algo su profesor de eso. Y otro detalle muy importante, o sea, así de fuertes son, o sea, el cálculo vectorial eh, multivariable es neta súper importante. Por ejemplo, los libros de todos los libros de electrodinámica clásica, aunque no lo crean, solamente es ley de Coulomb, que todos la conocen, la fuerza eléctrica es el producto de las cargas entre el inverso cuadrado de la distancia, la ley de Biot-Savart, que es para calcular el campo magnético, principio de superposición, y de ahí todo lo que se desprende, las 400 hojas de un libro de electrodinámica clásica, es únicamente cálculo vectorial. Las leyes de Maxwell son cálculo vectorial. No es o sea, Maxwell no dijo, propongo esto. Simplemente basó principios pequeños como ley de Coulomb, ley de principio de superposición, y lo demás es puro cálculo vectorial. Todo se deduce utilizando rotacional, divergencia. Todos los resultados de Electro y 400 hojas se deducen únicamente de esos 4 resultados. No es más. Todo Electro es eso. Obviamente, ya aplicado a distintas cosas, pues se puede sacar mucho, pero así de poderoso es el cálculo vectorial. Y de hecho, si van a cursos más avanzados, el campo eléctrico y el campo magnético se puede unificar en una cosa que es una dos forma, que con igual esta cuestión de derivada general, la que les estoy hablando, sale todo el electromagnetismo. Por eso es una teoría muy, muy bonita. Claro, ya cuando hacen electrodinámica cuántica, ya cambia un poco el asunto. Pero el cálculo vectorial, en serio, es súper importante que lo aprendan, que lo dominen. Y también en probabilidad creo que se usa demasiado. Bueno, entonces, Espera. Entonces se supone que el rotacional es como una especie de derivada, ¿no? exacto, es una especie de derivada. Ok. De manera que creo que ya vieron que el teorema de Stokes decís algo así como la, la derivada del rotacional de f.dl es igual a, ¿qué era esto? A la integral de f.da. No sé si es al revés, pero el punto es que vean, no, si es al revés, porque este es dl y este es da. Bueno, aquí claro, la superficie es como, aquí tiene una superficie A, este es su contorno. Entonces, integrar el rotacional en esta superficie es lo mismo que integrar su primitiva, o sea, F, únicamente en este contorno. ¿Sí ya vieron ese teorema? Sí. Bueno, Sí. y si se dan cuenta, cálculo 1 es lo mismo. La integral de F de X de A a B es igual a evaluar la primitiva en el contorno. Ah, pendejo, lo puse al revés, pero aquí se dan cuenta, tengo una función en un intervalo A, B, y aquí tengo su primitiva y la estoy evaluando únicamente en el contorno, o sea, en A y B. Aquí es lo mismo. Bueno, aquí claramente el contorno no son dos puntos, es todo otro conjunto, es una integral de línea, por eso aquí es dl y aquí es una integral de superficie. Mierda, creo que no es integral de superficie, pero bueno, por ahí vieron algún teorema, el teorema de Green, perdón. Finalmente. Bueno, ya después verán bien esto, pero de verdad es súper importante el cálculo vectorial. Regresando a materia, el último ejercicio que voy a hacer, que me tomará un par de minutos, no un par de minutos, unos 20 minutos, es el siguiente. Bueno, ya vieron el rotacional. Esta es la definición, si quieren. Ya, si no se acuerdan de la de construcción, esta es la definición de rotacional. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Y este concepto es importante, y de hecho, en su tarea pasada, bueno, pasada de hace un semestre, venía algo así como encontrar la divergencia en coordenadas esféricas. El problema que les voy a pedir es el siguiente. Sea f de R2 a R2 en coordenadas polares. Encontrar
la expresión de rotacional de F en estas coordenadas. Eso ya creo que lo encontraron ustedes, bueno, con su profesor, utilizando la definición, pero aquí lo que yo les voy a ilustrar, que es muy útil, es encontrarlo con la regla de la cadena. Pero también súper útil que entiendan lo que están haciendo. Primero que nada, entonces tengo una función de R2 a R2 en coordenadas polares. ¿Qué chingados quiere decir una función de R2 a R2 en coordenadas polares? Cuando nosotros tenemos esta función, y la escribimos así, bien vale madre, bueno, explícitamente podría ser algo así, ¿no? O sea, como la que usé ahorita, podría ser algo así, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que estamos escribiendo? En realidad, y espero a todos en su mente, cuando, sí, yo sabía que estaba escribiendo eso, en realidad tenemos esto. Siempre que manejamos una función vectorial, en su mente sabemos que estamos trabajando, porque de hecho, estamos trabajando de Rn a Rn. Implícitamente estamos en dos espacios vectoriales, los cuales tienen asociados una base. Y si no decimos lo contrario, asumimos que estamos en la base canónica, en la base estándar, en la que siempre usamos. Y todas las definiciones que hemos usado por ejemplo, cuando yo definí el rotacional de F, perdón, esa es otra notación de rotacional de F. Esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Versión mamona, versión explícita. Yo prefiero la mamona. Cuando yo defino... ¿Mande? Solo hay una cosa que no me queda del todo claro. Bueno, Ajá. es que Jorge decía que, bueno, justamente que se escribe así una función vectorial, pero esa e de x, e de y corresponde a los canónicos 1,0, 0,1 o a una base de teta r. A eso voy. Ahorita, olvídense de este problema. Justamente voy a explicar eso. Primero, o sea, regresando, si yo tengo una función de R2 a R2 de esta forma, implícitamente estamos trabajando en esta base. Y todo lo que definimos a partir de esto se refiere a esta base, es decir, se refiere a calcular la derivada de y con respecto a x menos df de x de y. Con esta base, nuevamente, aquí van a estar de no te entiendo, Martín, no sé a dónde quieres llegar. Cuando yo tengo un campo de esta forma, en coordenadas polares, pues quiere decir que tengo esto. Una función, aquí cómo estoy yo cazando a los puntos. O sea, cuando estoy en esta base, cuando me refiero a f de 1,1, quiere decir que al punto, quiere decir que al punto 1, 1, le estoy asociando, bueno, en este caso, vean, al punto f de 1, 1 le corresponde el punto 1. A ver, lo voy a poner aquí abajo. Olvídense de esto. ¿Cuánto vale f de 1, pi medios? Pues esto es 1 por pi medios. Es importante. Creo que debí decir esto antes de que se me empiecen ahí, porque seguramente algunos ya están viendo. 1 al cuadrado más seno de pi medios. Y esto es igual a pi medios, seno de pi medios es 1 también. 2. Entonces, realmente en su mente lo que tienen que decir, al punto 1,1 en R2, esto es R2, o sea, a este punto que es el 1,1, le estoy asociando este vector, que es pi medios, o sea, pi medios es como 1,5 en X y 2 en Y. ¿Cuánto vale f de 2, pi medios? Pues esto es pi, 5. Esto quiere decir que si yo me paro en el punto, qué estúpido, este es el punto 0, 1 pi medios, ¿eh? Si yo me paro en el punto 2 pi medios, o sea, este de aquí es el 2, pi medios, estoy asociándole este vector, que es como 3 y 5, algo así como... O sea, eso es lo que
gráficamente estamos haciendo con las funciones de R2 a R2 en la base cartesiana. ¿Hasta ahí alguna duda? Claro, yo para cada punto pues, puedo asociarle distintas flechitas y si voy creando mi campo vectorial. ¿Mande? Pero sí es la canónica entonces, ¿no? Porque si no, Ajá, f de x y f de y se verán exacto. diferentes. Eso es lo que siempre ustedes tienen que hacer para dibujar una función vectorial en la base estándar. Y es muy fácil, de hecho, nada más van dibujando flechitas en los distintos puntos. Vamos a ver cuál es la de 0 de 0. ¿Cuánto vale f de 0,0? Es, pues 0, 0. Mierda. Entonces, aquí, a este punto que le asocio, el vector 0. O sea, aquí no tengo ningún vector. Conforme me voy moviendo, ya van saliendo flechitas. Quizás así, 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 no sé. ¿Ok? Ahora, yo les dije, supónganse que tengo una función en coordenadas polares. Eso quiere decir esto, que tienen aquí una función de R2 a R2, tal que f de r, teta es igual aquí a una f. Ya no le pongo f de x, le pongo f de r, teta, y f de teta, que depende de r y teta. Y ustedes, y vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner aquí r cuadrada, 1 más teta. ¿Ok? Aquí tengo mi función vectorial en coordenadas polares. Y ustedes podrían decirme, tristemente, muchos errores podrían cometer. Vamos a calcular f de 1,1. Y poner, pues esto es 1 al cuadrado más, 1 más 1. O sea, tengo el punto 1,2. Y dice, qué bien. Primer error. Estoy en el punto 1,1. 1, 1. Y aquí tengo el vector 1, 2. Pues es 1, 2. Listo. Doble error. Un error un poco menos grave sería el siguiente. Acuérdate, estoy en coordenadas polares. Entonces, el punto 1,1 se refiere a r y teta. El ángulo 1 debí elegir, bueno, un ángulo de 1 es como 60. Entonces, es porque son un radián, aproximadamente pi tercios. Pi tercios es 60. Entonces, es en 60 grados voy a hacer un radio de 1. Entonces, agarro esto que mida 1 y este ángulo que mida 1. Ahora sí, no estoy en el punto 1,1. Estoy en el 1,1, pero en coordenadas polares. Ahora sí, aquí dibujo mi vector 1,2. Pues es 1 para acá y 2 para acá, es este. Error. Aquí hay dos errores. Porque, vean, aparte de que estoy usando coordenadas polares, estas entradas de aquí están en otra base. Esto de aquí se debe entender como f de r, teta es igual a f de r más f de teta, teta. No es el ex y el ey. Este vector r es un vector que apunta radial. O sea, si ese es el punto, el vector apunta en la dirección y es unitario. Y el vector teta es un vector perpendicular a este que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es ahí justo donde entra la duda que teníamos, pero entonces esa f, r y f teta no tendrían por qué ser las mismas que aparecen dentro de cómo definí yo la función, ¿no? Porque r y e teta no es como 1,0 ni 0,1, ¿sí? No entendí muy bien tu pregunta. Lo que creo que te refieres, o sea, si yo te pongo una función en coordenadas esféricas, en coordenadas normales, si tú lo quieres cambiar a polares, esto de aquí va a cambiar y esto de aquí va a cambiar. O sea, la expresión explícita y además la base. O sea, tienes que hacer el cambio de esto y transformar también la base. Porque desafortunadamente las coordenadas polares, los vectores bases no son siempre los mismos, dependen del punto. O sea, para este punto, mis vectores bases son este y este. Pero para este punto de aquí, mis vectores bases son este y, bueno, y este, perdón por encimar todo. O sea, aquí tenemos una base que cambia dependiendo del punto en el que estoy. Así que, bueno, resolviendo la pregunta, entonces, ¿cómo grafican el punto f de 1,1? Pues tengo que f de 1,1 es igual a, aquí lo tengo, 1,2. Pero esto realmente lo tienen que leer como 1 r más 2 teta. Entonces, separan el punto 1,1, porque estoy en el punto 1,1, o sea, 60 grados y uno de un radio de, una magnitud de un radio. Y es 1 en dirección r, o sea, r, acuérdense, apunta en esta dirección, me muevo 1 acá,
y 2 en la dirección teta. Ah, aquí está mi vector. Otro ejemplo, vamos a encontrar f de 1, pi. Ah, pues esto va a ser 1 al cuadrado, 1 más pi, que es aproximadamente 4. Entonces, tengo el punto 1,4. Entonces, ahora sí, estoy en el punto 1, pi en coordenadas polares. Quiere decir que de radio tengo 1 y un ángulo de pi. Este ángulo es pi y este radio es 1. Ah, aquí estoy en este punto. Ahora sí, estoy en la base r teta. Aquí mi vector r apunta en esta dirección. Este es mi vector r. Y mi vector teta apunta en esta dirección. Acuérdense, siempre va en sentido contrario a la medidas del reloj. Entonces es 1 en dirección r y 4 en dirección teta. Entonces el vector que estoy dibujando es distinto. Que si estuviera en la base normal, pues sería 1, 4. O sea, ven cómo cambia radicalmente la base. O sea, eso es muy importante que lo tengan en mente a la hora de, pues, hacer todas esas. Y créanme, es muy probable que les dejen un problema de, ¿sabes qué? Tengo una función en coordenadas polares. Quiero que me digas cómo se expresa tal cosa con estas coordenadas. Entonces ustedes tienen que tener perfectamente claro qué es lo que están haciendo. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Vean. El problema es, como ya les había mencionado, imagínense que les doy una función de R2 a R, pero en coordenadas polares. ¿Ok? Quiero ver en estas, o sea, yo no quiero, o sea, quiero encontrar el rotacional. Principio, solución 1. Bueno, pues voy a expresar mi función en términos de las coordenadas x, y y de la base xy. Ya una vez que tengo eso, pues hago las parciales como las conozco. Y punto. O sea, hago esto. Yo sé que el rotacional por definición, pues es la derivada de f de y con respecto a x menos la derivada de x con respecto a y cuando están expresadas en esta base. Pero pues, qué lata, mejor vamos a encontrar una manera para evitar hacer el cambio. Y aquí nada más tienen que hacer pues una serie de trucos usando la regla de la cadena. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces, empezaré. Sea f de R2 a R2 en coordenadas polares. O sea, f de R